Y ya estamos en el aire con Jorge Altamira. Hola Jorge, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Perdón, buenas tardes. Muy bien, sí, bien. Así que ha llovido mucho allá. Sí, pero no, llovido mucho no, en los días anteriores. Hoy hay una llovizna permanente, eso sí, y muy baja temperatura. Bueno, un día ideal para estar escuchando un buen programa de radio y escuchar, Sí. primeramente, como el programa anterior, 7, 8 minutos que usted desarrolle un poquito una editorial sobre lo que ha pasado esta semana en el país. Así que si usted quiere, Jorge, lo escuchamos atentamente. Bueno, creo que vivimos una transición singular, porque hasta el mismo día de la asunción de Milei, leí por ahí que es el domingo, pensé que era el lunes, bueno, no tiene importancia. El terreno está muy movedizo, primero porque hay una inflación que supera todos los indicadores que habíamos conocido en varios lugares, Bahía Blanca, por ejemplo, y otros distritos, ha llegado al 13,5, 14%, 14,5%. Ese es un dato absolutamente impresionante que golpea mucho a los trabajadores. El otro aspecto es que el propio Milei ha instalado el tema de la estanflación sin explicar de lo que se trata, pero en realidad cualquiera que mire los diarios y los debates más especializados se da cuenta que ahí uno se da cuenta que está planteado un peligro de hiperinflación. Es decir, que no, si no aciertan a combinar bien todas las variables, y no parece que vayan a acertar, lo voy a explicar enseguida, Argentina podría entrar en un proceso hiperinflacionario. Hoy varios columnistas lo señalan, nosotros en nuestra prensa político-obrera es un tema recurrente. El dato más elocuente no es el ritmo de aumento de los precios, sino que los bancos han puesto sus activos, sus créditos, sus activos con el Banco Central, lo han puesto a 24 horas. Es decir, que si se toma cualquier medida disruptiva para los banqueros o que no resuelva como ellos pretenden la enorme deuda de las LELIQ, unos 25 millones de pesos, y bueno, podrían salir disparadas para la compra de dólares, y eso naturalmente desataría una hiperinflación. El otro aspecto, digamos, vinculado a todo esto es que el gobierno no esconde que piensa realizar una devaluación importante del peso. La discusión es si es 650 o es 800. En cualquiera de los dos casos es una devaluación muy fuerte sobre el dólar oficial, que es de 360 pesos. Eso tiene un impacto inflacionario y eventualmente hiperinflacionario muy grande. Y luego están los tarifazos, que nadie esconde ese aspecto del problema. Y, digamos, la situación económica en las vísperas del ascenso de Milei se ha acentuado en términos de inflación y de perspectiva de hiperinflación. Desde el punto de vista político, se nota una ruptura de Milei con Macri, y el acercamiento con gente que está vinculada al peronismo, es principalmente con gente vinculada al gobierno de Menem. Permítanme que acá haga un paréntesis, pero para muchos que nos critican porque decimos son los mismos, no son los mismos, etcétera, es muy llamativo que el embajador en Brasil, que es Daniel Scioli, y que estaba anotado para una campaña electoral contra Milei y contra Patricia Bullrich, ha sido confirmado como embajador de Brasil. El otro tema es que los gobernadores peronistas, empezando por el de Salta, ya han empezado a trenzar con Milei. Es decir, vamos a tener un gobierno con fuerte componente peronista, para aplicar un ajuste brutal contra los trabajadores. Ahora, esto
naturalmente agrava las disensiones en el Congreso, en diputados, en el Senado. Hay un problema de gobierno y este es el panorama. Con esto quiero señalar que aún antes de asumir y de hacer el juramento de práctica para ser presidente, es muy claro que hay tendencias muy fuertes de tipo hiperinflacionario y una situación política incierta a nivel de gobierno. Quiero terminar con una cosa que puede parecer menor, pero que le atribuyo una importancia. Distintas instancias judiciales fueron absolviendo al general Benjamín Menéndez, de una incursión en una empresa que ellos juzgaban que era subversiva. Detuvieron a la gente, la torturaron, se repartieron los bienes y la justicia fue recibiendo una serie de absoluciones en un proceso que ha llevado un tiempo absolutamente fenomenal. Así que prácticamente estábamos ante una impunidad de hecho, porque la mayor parte de los protagonistas, no tanto las víctimas como los victimarios, probablemente han muerto o están ya con muy cerca de morir. La Corte Suprema tomó el caso y en fallo unánime ordenó revisar toda la causa, diciendo que no se respetan los compromisos de Argentina con los tratados internacionales de derechos humanos. Esto claramente de parte de la Corte y en forma de unánime es un golpe contra Javier Milei, pero particularmente contra su vicepresidenta. Y ahí hay una disputa importante, porque Milei quiere colocar al quinto miembro de la Corte después de la vacancia que dejó la mujer Nolasco, de Nolasco, y eventualmente, ampliando la Corte, la quiere copar al estilo de Donald Trump. ¿Qué quiere decir al estilo de Donald Trump? Donald Trump ha impuesto una mayoría dentro de la Corte Suprema de gente joven, y como la permanencia en la Corte es vitalicia, prácticamente ha asegurado por décadas que la derecha tiene el control de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Entonces, como usted ve, dentro del aparato estatal, dentro del régimen político, hay fisuras muy, muy fuertes que no tienen que pasar desapercibidas para nadie, porque de lo contrario se van a hacer una imagen de fortaleza del nuevo gobierno que por ahora no ha probado que la tenga. Jorge, para que la gente entienda un poco, este nuevo presidente que tiene la Argentina, en sus actos, en las manifestaciones que tienen, siempre dicen viva la libertad, se declara libertario, y por el otro lado reivindican a un proceso militar genocida, lo que ya de por sí es como una contradicción entre una libertad y un gobierno de facto donde no se podía ni caminar por la calle. Para usted, ¿de qué se trata esta libertad que propone? No se trata de ninguna libertad, es un tema relativamente viejo. Uno de las figuras eminentes de los libertarios, Hayek, un austríaco, apoyó el gobierno de Pinochet y era más libertario que Milei, ¿no es cierto? Además tiene obras de economía de mucha importancia defendiendo sus opiniones. Bueno, cuando él se le preguntó, bueno, pero ¿cómo es que vos apoyaste el gobierno de Pinochet como libertario? Dice, no, yo lo apoyé porque soy libertario. ¿En qué sentido? Había un gobierno socialista que nos iba a llevar al comunismo y a la pérdida completa de la libertad. Viene un golpe muy duro, elimina de raíz todos esos problemas y crea las bases de la libertad. ¿Me explico? Sí, ¿Por qué? Porque desregula todo. Es decir, estos charlatanes de la libertad viven tranquilamente con sus propias contradicciones.
porque finalmente la contradicción reside en que ellos entienden por libertad el derecho del capital casi absoluto, o verdaderamente absoluto, un derecho absoluto para disponer como se quiera de ese capital y por lo tanto de los trabajadores, del comercio, de las finanzas, y no es un concepto de libertad en un sentido profundo, rico como el de Marx, que tenía que ver con la capacidad de cada individuo a desarrollarse a igual título que todo el resto de los individuos que componen una sociedad. No se refiere a una emancipación humana, a una capacidad de vivir libremente como individuos, sino de operar libremente como capital. Una de las primeras medidas que anunció antes de asumir el señor Milei fue de regular el tema de los alquileres para que se trate libremente en los contratos entre ambas partes, es decir, entre locador y locatario. Es evidente que no tiene la misma posibilidad de negociación el que alquila que el inquilino. ¿Esto va a ser extensivo a qué otros campos, supone usted, Jorge? No, ocurre lo siguiente, el verdadero problema aquí, no, el verdadero no, la palabra correcta no es verdadero. El problema inminente aquí es que si esta gente se pone a liberar una cantidad de cosas, al margen de un enfoque general más de conjunto, va a agudizar todos los problemas sociales y probablemente van a terminar, probablemente no lleguen a abril, o yo siempre elijo el mes de marzo, que es cuando tiene que haber el discurso ante la Asamblea Legislativa. Porque pasa lo siguiente, cualquiera sea la relación de fuerzas entre inquilinos y propietarios, en un ambiente hiperinflacionario, el que tiene la manija es el propietario. Entonces no hay ninguna forma de regular eso. Lo único que va a significar es que la gente se va a quedar en la calle y el propietario no va a alquilar absolutamente nada, o no le va a poder ceder en alquiler a nadie. Es un dislocamiento completo del mercado hipotecario, totalmente, porque el capitalismo mismo es un sistema de equilibrio. Si pierdes ese sistema de equilibrio, entra en una crisis y en un periodo de convulsiones tremendas. Entonces no se puede, cuando los precios están aumentando el 15% por mes, no se pueden firmar contratos ni de 6 meses, ni de 3 meses, ni de 2 meses como quieren, ni tampoco de un mes y dentro de poco tampoco dentro de 15 días. Entonces quiere decir que queda vulnerada una norma fundamental del capitalismo, que son los contratos. Tenemos que mirar a ese aspecto disruptivo completo del régimen capitalista en la Argentina y no simplemente manejarnos con fórmulas muy generales, porque viene la réplica, si uno se maneja con fórmulas generales y dice, bueno, pero cuando ustedes estaban, un jubilado que logró tener una vivienda y ahora la quiere alquilar, la alquila por una cantidad de dinero y la inflación le come todo y él se muere de hambre, y entramos en una disputa que deja indemne al responsable, que es el sistema capitalista, el Estado y el gobierno. Entonces, el problema más importante que ellos tienen ahora es este problema de la hiperinflación, porque entre otras cosas, una ley de alquileres, o mejor dicho, la eliminación de la regulación del contrato de locación, puede ser un elemento hiperinflacionario, porque automáticamente el índice de costo de vida, verdaderamente calculado, va a registrar en el rubro alquileres un salto enorme que va a alterar el conjunto de la situación. Luego está el problema de las expensas, que de algún modo van asociadas a los alquileres, no solo a los costos diferentes que también van a aumentar, como la tarifa de luz y de gas. Entonces, fíjese, si él libera, o mejor dicho, regula los contratos de locación, y encima
aumenta el costo de mantenimiento de una propiedad de varios departamentos, de edificios, bueno, es simplemente una explosión. Este es el problema que tenemos ahora en Argentina. Este es el problema capitalista. Es un problema capitalista. Es decir, la pérdida completa del equilibrio interno del sistema. Hemos tenido prácticamente 2 años con un presidente y una vice que estaban de pintura. Esto es un desequilibrio profundo. Entonces, me parece que los grandes déficits de caracterización del momento actual consisten en verlo como un momento más o menos grave respecto al pasado y no ver la disrupción de todas las relaciones sociales. Este es el punto absolutamente central. Por eso los primeros días del gobierno de Milei van a ser intensísimos. Y acá el problema principal que tenemos ya ni siquiera es esto, porque esto yo personalmente y Política Obrera lo damos por descontado, sino que el problema principal es la calidad de la respuesta de los trabajadores. Ahora, Jorge, yo lo que apuntaba con esto, a ver si usted coincide conmigo, que no es un acto inocente, que lo primero que haya hablado el tema de los alquileres, porque hay una cláusula en la nueva ley, en la ley de alquileres vigente, que es que no se puede alquilar en ningún tipo de moneda extranjera. Entonces, ¿qué ocurriría si ya no se tiene en cuenta la ley de alquileres? Es que seguramente todos los propietarios van a comenzar a alquilar en dólares y que puede ser que el puntapié de un sistema de semidolarización de un montón de actividades económicas con salarios anclados en pesos. No sé si usted lo puede ver por ese lado. No, Macardo, pero eso es lo que le quiero decir. Dolarizar es una forma de esconder el carácter inflacionario de la medida, ¿no es cierto? Porque el ley va a tener 2 problemas. O esa dolarización acompaña el proceso inflacionario que va a continuar, y entonces va a tener que volver a devaluar, y por lo tanto los dólares van a aumentar, los alquileres van a aumentar en dólares, o por el contrario, hace una devaluación muy fuerte y el punto de partida de un alquiler es inalcanzable. No es lo que ya, el problema del contrato de alquiler no va a ser los ajustes, sino simplemente que el punto de partida es inalcanzable. Es decir, es un monto de entrada, supongamos que hoy un monto de entrada son $200, va a ser un monto de entrada de $500 que no lo puede pagar nadie. Hoy una persona, un empleado que trabaja en estos lugares de comida de hamburguesas y atiende ahí vendiendo conos de helados, está cobrando 100.000 pesos por mes. Está cobrando $100. Yo le puedo asegurar que acá en Entre Ríos se cobra menos inclusive. Bueno, macanudo. O sea, en serio, es terrible. Hay sueldos de 600, 700, de 60.000, 70.000 pesos, pero muchísima gente. No, indudablemente sí, porque como el capital es insaciable. El capital es insaciable. La vulnerabilidad de la fuerza de trabajo atrae al capital como el dulce de leche a las moscas. Es efectivamente así. Entonces el problema va a ser ese. Va a cambiar la forma de una ruptura completa del mercado. No se pueden tomar, incluso en las condiciones capitalistas, o especialmente en las condiciones capitalistas, medidas sucesivas. Tiene que haber un planteamiento de tipo integral. Y ese planteamiento integral no es viable porque los intereses internos de los capitalistas están cruzados. Por ejemplo, ya viene un ataque de Milei a la industria textil, inclusive denunciándola con graves estafas e irregularidades, es decir, que se beneficiaba con permisos de importación, etcétera. Los bancos han puesto toda la plata a 24 horas, todos los LELIQ a 24 horas. Es decir, el sistema está alineándose para una crisis generalizada. Jorge, en el programa anterior, usted había
comentado, lo que pasa es que no hubo tiempo, y como para darle un sector un poco light al programa, de que tenía algunas anécdotas muy interesantes sobre Jorge Milei. Yo le dije en el próximo programa le voy a preguntar. No sé si anda con ganas de largarlas al aire. No, pero es una cosa menor. Sí, sí. Lo que pasa es que me sorprende. Es un detalle, es una cosa menor. Y fue hace bastante tiempo, no muchísimo, pero bastante tiempo. Es un detalle menor, pero me causó una impresión. Porque yo estaba relajado, sin hacer nada, una hora de la noche, mirando la televisión, y observo que Milei hace, no sé, 4 años, 5 años, en un programa de televisión, defiende la necesidad de poner fin al Banco Central. Entonces, se me ocurre poner un tuit diciendo, este que dice que quiere destruir el Banco Central está apoyando a Sturzenegger. Bueno, eso significa que mi tuit y la entrevista fue bajo el gobierno de Macri. Y Sturzenegger era el presidente del Banco Central. Y él estaba defendiendo en la televisión a Sturzenegger. Pero yo ya conocía que era partidario de destruir o eliminar el Banco Central. Entonces me puse ese tuit. Lo que me impresionó fue que Milei me contesta en 5 minutos o en 3 minutos desde el estudio de televisión. Yo cuando voy en el estudio de televisión tengo el teléfono apagado, lo tengo en silencio, me concentro en el debate que hay en ese momento, ¿no es cierto? Él mismo en un proceso posterior, es curioso porque esto se me ocurre recién ahora, recientemente él se quejó de que había gente haciendo huelga y ruido, se quejó de que alguien tosía cuando él estaba, es decir, sorprende lo siguiente, él se queja ahora de que gente tose, o de que hay gente moviéndose, pero él se las arregló para contestarme desde un estudio de televisión mientras discutía con otros mi tweet. Entonces me quedé sorprendido. Me acuerdo que dije, este tipo es hiperkinético. Es decir, es polvorita. No, ninguna otra cosa. Naturalmente la respuesta que me dio era que él seguía siendo partidario de eso, pero mientras no lo pueda conseguir, iba a apoyar a Sturzenegger, lo cual es una burrada, una falta de sinceridad absoluta, porque Sturzenegger estaba no usando el Banco Central, abusando el Banco Central para remunerar a tasas fabulosas al capital golondrina que ingresaba al país y que luego que obtuviera esos beneficios se iba a terminar fugando como efectivamente se fugó. Es decir, él hizo el elogio de uno de los presidentes del Banco Central más intrusivos en la economía. Y al mismo tiempo le proponía que era el Banco Central. Entonces, conclusión, no hay ninguna doctrina libertaria, acá hay intereses materiales, Sturzenegger benefició al sector social que Milei representa, cuando eso ocurre me importa un bledo la teoría, dice Milei, que este hombre está beneficiando los capitales del exterior, los fondos y todo lo demás, y hay una serie de cosas que dice Milei que revelan que es un agente político de los fondos de inversión. Por ejemplo, porque él también postula en otro campo que el encaje de los bancos sea del 100%, es decir, que los bancos pierdan la facultad de prestar dinero y simplemente gestionen servicios y cosas así. Bueno, ¿quién se beneficiaría de eso? Se beneficiarían los fondos internacionales que tendrían el monopolio absoluto del mercado de crédito a través de las empresas emiten bonos, los fondos los compran y le prestan plata. Esta es la idea que Milei tiene, el planteamiento que Milei tiene digamos, del conjunto del mercado financiero. Usted lo ve ahora también en Argentina, en las peleas que hay entre los bancos y las fintech, es decir, las billeteras como Mercado Pago, etcétera, están disputando un mercado. En el sentido, Milei
está del lado de estas financieras. Y esas financieras, si no hay Banco Central, el Banco Central son ellas mismas. Usted sabe que lo curioso es que esta persona todavía no asumió, y es como que con sus acciones ya se le va cayendo la máscara, todavía no asumió. Yo creo que eso no, ni Menem, que gobernó haciendo totalmente lo contrario a lo que prometió, fue un proceso tan rápido. Yo el otro día en un grupo de Facebook que participo, déjeme terminar en la exposición. Subo un video que es anterior a todo esto, donde él está en un acto de los Moyano en contra de las medidas del gobierno de Macri, e intenta sacar un discurso peronista que por supuesto no le sale, que es totalmente lo contrario a lo que él después plantea a través de esta campaña política, y que ya en la última parte de la campaña también se vuelve a contradecir cuando se alía directamente con la casta, porque él cuando hablaba de la casta no hablaba de la casta de un partido político o del otro. Es como que todavía no asumió y ya se está deshaciendo solo ese personaje. No sé si usted lo ve de esa manera o cómo lo ve, Jorge. No es que no lo vea de esa manera. Creo que hay que mirarlo desde otro lado. Porque cuando Menem hizo la campaña electoral, yo participé de esas elecciones. Él prometía salariazo y revolución productiva, y yo en los espacios cedidos en la televisión decía que él iba a gobernar con Álvaro Alzogaray. Como todavía no había subido, no podía dar pruebas contundentes, hacía mi análisis. En la base de la gente peronista había furia. Yo después me encontré con mucha gente después de las elecciones que me decía que estaba enojadísima conmigo por la forma en que yo descalificaba al caudillo de La Rioja, en la mejor tradición de los caudillos del interior de la Argentina. Claro que para ese momento ya habían pasado las elecciones y estaba gobernando Alzogaray, entonces estaban asombrados porque habían estado indignados y ahora se dan cuenta que esa indignación era consecuencia de su ignorancia y no consecuencia, digamos, de una conducta equivocada de mi parte. En el caso de Milei, las opiniones de él no importan, ni las que dijo antes, ni las que ahora, ni esta ni la otra, porque en este momento Argentina está al borde del abismo. El problema con Milei es que el gobierno puede fracasar o chocar rotundamente con esta realidad y obligar a toda la casta, entre comillas, a pensar en otro gobierno. Esa es una posibilidad, no digo que vaya exactamente a ocurrir, pero es una posibilidad. Y me aferro más a esa posibilidad viendo el tenor de la disidencia que hay en este momento. Entonces tomemos lo que dice Milei, el desorden de ideas de Milei, como una expresión del desorden general del sistema económico, de los partidos políticos y de los líderes. Veámoslo eso, porque lo otro es el ciudadano enojado, me dijiste una cosa, pero en realidad estás haciendo otra. No sería el ángulo que yo elegiría para tratar el tema Milei y su gobierno. Bueno, Jorge, tengo algunas preguntas de los oyentes, pero en primer lugar, si usted no lo toma mal, la directora acá de la radio, Mónica Juárez, quiere saludarlo y también le quiere formular una pregunta. A ver, Mónica. Buenas tardes, querido Jorge. Un gran abrazo y bueno, un placer, un privilegio el poder dialogar con usted hoy y tenerlo desde hace una semana aquí en el aire de FM Cambalache 89.7 MHz. Jorge, ¿me escucha bien? Un poquito más, pero entiendo lo que está diciendo. Bueno, está hablando justamente una persona que hace tantas décadas, ¿no?, que brega por un país
mejor el de Argentina. Vamos a usar la fantasía, entre comillas, si es posible, no tan fantasía, porque usted siempre tuvo aspiraciones para la presidencia de la nación, ¿no es cierto? Me gustaría saber cómo sería hoy usted mismo, presidente de la República Argentina, con este panorama que tenemos de crisis. ¿Cómo haría para que el pueblo pueda decir vamos a salir adelante y tenemos esperanza? ¿Cuáles serían sus puntos centrales de su gobierno? Lo siguiente. Bueno, en primer lugar le agradezco mucho el espacio que nos permite discutir estos temas, pero ocurre lo siguiente: no se puede nunca pensar en una acción transformadora sin considerar primero qué grado de penetración, de aceptación, de profundidad un conjunto de ideas ha tenido, si no en la totalidad de los trabajadores, al menos en sus sectores más activos. Porque nadie puede cambiar un país, y menos alguien que se reivindica como socialista, si no tiene una base social y una base política activa en la clase más productiva de cualquier nación, como la clase obrera, para encarar determinado tipo de medidas. Para decirlo de otra manera, nosotros creemos que el proceso productivo en general tiene que estar abierto a la supervisión pública, que tiene que estar bajo el control de los trabajadores, etcétera. Ahora, los trabajadores tienen que apoyar este planteamiento para que uno efectivamente proponga esa... Porque si no están educados y formados para hacerlo, o no han sido conquistados para esa posibilidad, el mismo planteamiento, digamos, no es realista. Entonces, en distintas oportunidades en la historia argentina, y recientemente también, se desarrolló entre los sectores más activos de la clase obrera una fuerte corriente, diferente del peronismo, muy activa, clasista, transformadora, y marcó también un crecimiento de parte de nosotros. Eso ha refluido en este momento. Entonces, todavía hay que hacer un gran trabajo político para recuperar la constitución, la formación dentro de la masa de trabajadores de una dirección política propia. Este es el problema muy importante ahora. Disculpe si me extiendo un poco en la respuesta, porque ya veo que distintos sindicatos, sin consultar a los trabajadores, están exhortando a medidas de lucha, medidas de acción, etcétera, en un molde tradicional de la burocracia que pasa por una alianza con la clase patronal, una alianza con los gobernadores, una alianza con los parlamentarios. Es decir, aparece una resistencia a Milei que en realidad es un chaleco de fuerza contra cualquier trabajador que quisiera proponer una alternativa a esta situación. Entonces, lo que nosotros decimos es esto: acá hay un sistema social capitalista que se quiebra, porque la inflación en un sistema capitalista donde el eje es la moneda y el capital, la hiperinflación es un elemento de disolución. Entonces planteamos una perspectiva opuesta, pero para apoyar esa perspectiva opuesta necesitamos tener un partido de trabajadores fuerte en la Argentina. Acá Horacio Miranda de Temperley le hace una pregunta que es: ¿usted se sigue considerando troquista o solamente se autodenomina marxista? Concepto que engloba el troquismo y es más generalizado. Bueno, no, ocurre lo siguiente. Es un juego de palabras difícil de desentrañar, porque Marx vivió una época histórica y sentó las bases de los planteamientos socialistas, pero el mundo siguió su curso. Y muchas cosas que Marx hubiera deseado ver en vida ocurrieron mucho tiempo después que muriera Marx. Por ejemplo, hubo una revolución, los obreros en un país constituyeron un Estado, hubo levantamientos campesinos. Las conclusiones de esas luchas, ¿cuáles fueron? ¿Quiénes las hicieron?
no la pudo hacer Marx, de ninguna manera. Entonces se ha desarrollado una serie de tendencias en el movimiento obrero y lo que se llama trotskismo, que en realidad es la Cuarta Internacional, es decir, una internacional de trabajadores, engloba la experiencia política de la clase obrera y en cierto modo de la humanidad al momento presente. Por ejemplo, ¿cómo hubiera actuado Marx frente a el bombardeo de Gaza? Naturalmente que se hubiera opuesto, pero ¿cómo hubiera definido el rol de cada parte en este conflicto? ¿Cuál hubiera sido su apreciación? En cambio nosotros sabemos cuál fue la apreciación de muchos posteriormente y de nosotros, que somos la generación viva ahora, la tenemos. Entonces no se trata de marxismo, de trotskismo, es la defensa de los principios del socialismo y de la Internacional Obrera, cuyas figuras más representativas históricamente hablando han sido Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo. Este es el punto central. El que defendió los principios de la Revolución de Octubre hasta que fue asesinado en México por un esbirro del estalinismo fue León Trotsky, con un pequeño número de seguidores, y lo hizo con un vigor tan extraordinario que dejó un legado que impresiona por la influencia que tiene y sigue teniendo en nuevas generaciones de jóvenes y de trabajadores. Acá tengo una pregunta que le va a permitir a usted desarrollar el tema, más que la pregunta, que es de Roxana Boledo, y dice: tuve simpatía con las ideas de izquierda hasta que viajé a Cuba. Sí. Si ese es el comunismo que usted propone, ojalá nunca llegue a la Argentina, señor Altamira. Bueno, es un juicio sumario, porque antes de que ella fuera a Cuba y llegara a esa conclusión, yo estuve en Cuba en el año 93, en un congreso internacional. Fidel Castro y el Partido Comunista invitaron a los delegados de ese congreso internacional a un intercambio de ideas con la dirección del Partido Comunista, con Fidel Castro. Y en esa ocasión yo tuve una fuerte polémica con Fidel Castro. ¿Qué es el socialismo? ¿Qué es un gobierno de trabajadores? ¿Qué es una política internacional revolucionaria? Es decir, no fui a Cuba, vi lo que había, dije qué triste, volví y dije nunca más lo quiero, sino que fui con una visión crítica como defensor histórico de la Revolución Cubana, porque cualquiera sea el resultado que haya ahora, la Revolución Cubana abrió una oportunidad histórica fabulosa a los pueblos, formó enorme cantidad de luchadores, y eso dio lugar a un progreso social, con choques, dictadura, etcétera, a un progreso social en América Latina que de otro modo no hubiera existido. Las revoluciones tienen un saldo positivo definitivo y la circunstancia particular de esta o aquella hay que examinarla concretamente. Hay que examinarla concretamente porque finalmente a 90 millas de Miami una isla no puede construir el socialismo sin la ayuda de la clase obrera de otros países, sin victorias en otro lugar. Yo le voy a aprovechar esto para contarle algo que no sé si alguien lo sabe. En el año 26 hubo una reunión de la Internacional Comunista en América Latina y vivían un periodo de fantasías ultraizquierdistas. Entonces sacaron una resolución que prometía una revolución socialista en toda América Latina. Lo original, no sé si la palabra es original, lo bizarro de la resolución es que decía que América Latina iba a atravesar una revolución socialista con excepción de Cuba, porque estaba a 90 millas de Miami. Este es un caso de necedad fenomenal, porque finalmente la primera revolución que confrontó con el capitalismo se dio precisamente a 90 millas de Miami. Entonces, sacar conclusiones absolutas
de un caso particular y no conclusiones generales de todo el proceso revolucionario, lleva a temas unilaterales. Finalmente, yo podría pensar que Roxana, creo que es el nombre de Roxana Aboledo, que usted dice. Bueno, probablemente Roxana a lo mejor está con Milei, porque dice, bueno, entre la dictadura cubana, el nivel de vida bajísimo del pueblo cubano, estará con Milei. Otra cosa más, hubo en Cuba una suerte de levantamiento popular contra un plan económico del gobierno actual parecido al que aplica Milei, o al que va a aplicar Milei. Y entonces se produjo un levantamiento. Ese levantamiento fue reprimido. Político Obrero hizo una marcha a la Embajada de Cuba en protesta por la represión. Larreta nos puso un vallado y no nos dejó llegar a la sede de la Embajada cubana. Del otro lado de la cuadra estaban los que apoyaban al gobierno cubano. Ahí Larreta no les puso ningún vallado y se entrevistaron con el embajador de Cuba para expresarle el apoyo a la represión hacia el levantamiento popular. Con esta descripción que le hago, el que quiere luchar por la causa del socialismo tiene que empeñarse con mayor seriedad, con mayor esfuerzo, tiene que empeñarse realmente en desentrañar los acontecimientos y ver qué conclusiones corresponden a cada situación histórica y qué cosas se derivan de esas conclusiones para impulsar la causa del socialismo. Usted sabe que quedan 10 minutos, yo quería... A ver, vamos a ver si se puede, no creo que se pueda dejar algo para lo internacional, pero también le quería preguntar sobre la construcción que están haciendo ustedes en política obrera, porque usted el otro día... Usted es el fundador del Partido Obrero que fue desmembrado, ¿cuánto hace exactamente? ¿5 años ya? 4. 4 años. Y usted comentaba que en base a la dirección que está tomando el Partido Obrero oficial, que está perdiendo muchos adherentes y mucho apoyo. Y yo le quiero preguntar si cuántos fueron que pasaron a política obrera y cómo está hoy política obrera. ¿Ha perdido militantes? ¿Está ganando militantes? ¿Está ganando espacio? ¿Se mantiene? Claro, es un movimiento contradictorio. Por un lado, el aparato oficial del Partido Obrero expulsó 1.200 militantes. Ajá. Que son los que firmaron un documento político para reclamar la posibilidad de actuar como tendencia en el seno del Partido Obrero. La idea de que Altamira rompió el Partido Obrero es una infamia. En toda esa crisis atravesé situaciones muy penosas para evitar que el Partido Obrero se rompa. Finalmente lo rompió el aparato con expulsiones detrás de un pedido de ser de tendencia que está consagrada en los estatutos. Está consagrada en los estatutos, con lo cual también violó la democracia política. Y cuando se viola la democracia política en un partido revolucionario, se viola muchos otros principios. Usted piense que la lucha dentro del partido bolchevique entre distintas corrientes fue despiadada, y mientras vivían Lenin, Trotsky, etcétera, no se conoce ningún caso de expulsión. Se ganaba el que tenía los mejores argumentos. El que perdía o retrocedía, corregía o no, o se apartaba. Pero nunca el debate político. Además es muy interesante porque en un libro muy importante de Lenin, él defiende que esas polémicas dentro del partido tienen que ser públicas, no deben ser reservadas a un núcleo. Lo único que se debe reservar a un núcleo partidario son aquellas cosas que pueden comprometer la seguridad de ese núcleo partidario frente a los organismos represivos del Estado. Pero las ideas no, de ninguna manera. Además, nadie puede luchar por el desenvolvimiento de la conciencia socialista de los trabajadores y reprimir el desarrollo de las polémicas en torno al socialismo, etcétera, dentro del propio partido.
Bueno, en ese marco de decisión, varios compañeros que apoyaron esa posición y eran militantes del Partido Obrero, bueno, militaron, intervinieron, no en vano hemos conseguido la personería electoral nacional. Eso requiere el esfuerzo de muchos trabajadores, pero también ha habido apartamientos e ingresos, ¿no es cierto? Podríamos calificar que mucha gente joven está ingresando a política obrera. No creo que haya en este momento un reflujo, pero hubo una decantación de fuerzas al comienzo, o en una primera etapa. Ahora, ya nadie nos confunde. A mí me saludaban en la calle 2 años después de la ruptura, me saludaban como dirigente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. Mire usted con qué confusión teníamos que trabajar políticamente. Entonces, hemos consolidado, pero lo más importante es lo siguiente: a la luz de todo lo que hemos hablado el domingo pasado y hablado hoy, yo hago la pregunta, no es una jactancia, hago simplemente la pregunta. ¿Hay alguna corriente de izquierda que tiene la solidez de análisis, de caracterización, de perspectiva, de señalamientos que la que tenemos nosotros? El FITO se proclamó tercera fuerza nacional y ahora en esta última elección peleó por el descenso y se salvó por penales. Es una corriente totalmente dedicada al parlamentarismo. Bueno, ahí va una pregunta mía. Lo que pasa es que andamos con poco tiempo, pero voy a aprovechar, se la voy a hacer. En esta nueva organización que es Política Obrera, ¿qué importancia le dan, qué relevancia le dan a la formación de cuadros? ¿Cómo trabajan con la formación de cuadros? Bueno, un partido político como el nuestro es en sí mismo una formación de cuadros. Por ejemplo, hoy y ayer hubo plenarios en todo el país, con documentos previos, etcétera, discutiendo el balance de las elecciones, el gobierno de Milei, la hiperinflación, cómo la clase obrera receptó la victoria de Milei, quiénes entre los trabajadores votaron por Milei, quiénes no. Esto es una escuela de formación política, porque en definitiva es manejar todas las categorías de la ciencia política a una situación extremadamente relevante. Luego los estudios se hacen también en temas más teóricos, siguiendo las inclinaciones que manifiestan los compañeros en general. Hay algunos con mayor interés o mayores posibilidades, otros con menores posibilidades. Tenemos en cuenta, digamos, el conjunto de esos factores. Pero el elemento dinámico, eso lo cuenta Isaac Deutscher, el historiador de León Trotsky en 3 tomos, que abrió una nueva perspectiva en todo esto. Eso él lo señala ahí. Señalaba que el punto de partida de una buena formación política es la seriedad del tratamiento de la situación histórica que vive ese partido. ¿Con qué recursos teóricos aborda esa situación, la explica, y eso es lo que forma, y eso es lo que abre la inquietud, el interés y las posibilidades que luego se complementan con la escuela de cuadros, etc. Ahora, por ejemplo, en Carnaval tendremos campamentos de jóvenes dedicados a discutir temas teóricos, y ahí los compañeros, tengo una reunión esta semana, oscilan entre distintas propuestas. Bueno, finalmente escucharemos más detenidamente la cuestión y optaremos por algunas de las propuestas que están planteando los compañeros de la Juventud Estudiantil. Bueno, ahora sí nos quedamos sin tiempo, lo internacional va a quedar para el domingo. El domingo es que asume Milei, ¿no? Es que yo leí en algún lugar o escuché en una radio que asumía el domingo, pero el domingo es 9. No, el domingo es 10. Así que asume el domingo. Ah, el domingo es 10. Veremos en qué horario asume y si a la hora que está el programa, bueno, ya por lo menos
ya tenemos el discurso que haya hecho él en su asunción, y si no seguiremos hablando, Jorge. Creo que ha salido una buena emisión. Sería muy simbólico que estuviéramos confrontando con el discurso de inauguración de la presidencia. Claro, pero por eso no sé a qué hora será, por eso es que sería interesante, pero yo no lo sé, por eso le pregunto. ¿Usted no lo sabe tampoco? No tengo la menor idea. Bueno, en la semana seguramente ya lo vamos a tener confirmado. Bueno, muchas gracias, Jorge. Seguimos el domingo, ¿eh? Bueno, y mi saludo de nuevo a la editora de la radio, Mónica Juárez. Gracias, Jorge, un gran abrazo. Mónica, que no sé si le satisfizo mi respuesta, pero podemos seguir conversando. Pero lo que es indudable es que cede este espacio, y eso se lo agradezco sinceramente. Igualmente, Jorge, un gran abrazo. Hasta el domingo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno.